transmitiendo las 24 horas del día desde el Cerro de la Virgen, con estudios y oficinas en Lomas del Calvario número 105, Colonia Díaz Ordaz. Interior, Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, en Zacatecas Capital. Teléfono directo en cabina 492-92-405-32. Oficinas 492-92-224-85. En internet www.cisar.org.mx. En Facebook y Twitter, encuéntranos como CISAR. Radio Zacatecas, tu compañía. Conoce tus derechos, bienestar para todas las personas. Un espacio donde promovemos la cultura de los derechos humanos, fomentamos la participación social y destacamos la labor institucional. Porque al conocer nuestros derechos, alcanzamos el bienestar. Comenzamos. Estimadas y estimados radioescuchas, es un gusto saludarles y darles la bienvenida a Conoce tus derechos, bienestar para todas las personas. Mi nombre es Estefanía Herrera. Yo soy Andrés Mendoza Romo. Y yo soy Andrés Muñoz, y les invitamos a que se queden con nosotros aquí en el 97.9 de FM y seguirnos a través de nuestras redes sociales para que conozcamos juntos cómo respetar y defender nuestros derechos para su bienestar. Bienvenidas y bienvenidos. En este programa hablaremos del derecho a la movilidad humana y es por ello que tenemos en este espacio a la licenciada María Antonia González Hernández. Ella es encargada de la Visitaduría de Atención a Migrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Además, tendremos una cápsula preparada por nuestra compañera Alondra Becerra y nuestro compañero Alberto Núñez sobre los derechos de la movilidad humana. Y tendremos también una atenta invitación de las y los chicos de Ateneo sobre un ciclo de conferencias que tendrán en materia de derechos humanos. Les recordamos que pueden mandarnos sus mensajes por WhatsApp a cabina al 492-179-6589. Y para conocer más sobre sus derechos les presentamos las efemérides de esta semana. 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes. Hoy reconocemos la labor de las maestras y maestros quienes con su trabajo garantizan el derecho a la educación, promueven valores como el respeto, la igualdad y la justicia y sobre todo forman nuevas generaciones. Apostar por la educación es apostar por los derechos humanos y el futuro de nuestra sociedad. 5 de octubre, Día Mundial de la Educación Vial. Una jornada para promover la cultura del respeto en las calles y carreteras. Recordemos que todas las personas tenemos derecho a la seguridad y a la movilidad y que conducir con responsabilidad también es una forma de cuidar la vida. 7 de octubre, Día Internacional del Trabajo Decente. Este día busca asegurar que todas las personas tengan un acceso a empleos dignos, con salario justo, seguridad social y sin discriminación. El trabajo decente no solo genera bienestar, sino también respeto a la dignidad de cada ser humano. 9 de octubre, Día Mundial del Correo. Más allá de la tecnología, este día celebra la comunicación como un derecho. Las cartas y mensajes han unido a pueblos y familias, recordándonos que la libertad de expresión y el acceso a la información son pilares fundamentales de una sociedad democrática. 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Una fecha para hablar sin miedo, sin estigma, sobre la salud emocional. Cuidar la mente es importante como cuidar el cuerpo. El derecho a la salud mental implica acceso a la atención, acompañamiento y entornos que promuevan el bienestar. 11 de octubre, Día Internacional de la Niña. Hoy celebramos la fuerza, los sueños y el potencial de todas las niñas del mundo. Este día recuerdan que tienen derecho a crecer libres de violencia, a recibir educación, atención médica y oportunidades para desarrollar todo su talento. Invertir en las niñas es construir un futuro más justo e igualitario. Estás escuchando Conoce tus derechos, bienestar para todas las personas. Una producción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Y como se lo habíamos anunciado desde las redes sociales y al inicio de este programa hablaremos del derecho a la movilidad humana y yo creo que como muchos de ustedes se preguntarán ¿cuál es este derecho? Bueno, por ello me permito
presentarles a la licenciada María Antonia González Hernández. Ella es encargada de la Visitaduría de Atención a Migrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Licenciada, qué gusto tenerla en su programa. Conoce tus derechos, bienestar para todas las personas. Sí, muchas gracias y también buenas tardes a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, licenciada, y para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría contar cuál es la función principal de la Visitaduría Especializada en Migrantes dentro de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas? Claro que sí, Andrés. Mira, esta visitaduría, entre otras cosas, se encarga de dar la atención a las personas que de manera transitoria cruzan a nuestro estado, o bien también de aquellas personas que regresan a su lugar de origen, a su comunidad de origen. Recordemos que pues una persona migrante es aquella persona que cruza una frontera o bien cambia de residencia, ya sea temporal o permanente, como les comento, de manera puede ser en otro país o bien en su propio país, pero que ya no es precisamente el lugar donde él habitualmente desarrollaba sus actividades, ¿sí? Este cambio o esta movilidad puede darse pues por alguna situación económica o por alguna situación de trabajo, de estudios, por irse a estar o con algunos familiares, etcétera. Entonces, principalmente eso es la atención que se le brinda a las personas en esta visitaduría. Y, licenciada, nos gustaría también que nos pudiera platicar un poquito de cómo vive actualmente o cómo se vive actualmente el fenómeno migratorio en Zacatecas y cuál es el papel que juega el Estado en estas rutas migratorias nacionales e internacionales. Claro que sí. Mira, el Estado de Zacatecas es un país de origen, un estado de origen, es un estado que obviamente está entre los principales estados que tienen la mayor migración en México, y también es un estado con mucho tránsito migratorio o movilidad humana. Aquí el estado principalmente se enfoca en darle la atención a las personas que van de tránsito, pero también en dar esa adaptación a las personas que regresan a sus comunidades de origen. Se dan muchos casos en donde ya hay personas establecidas de mucho tiempo en otro país, principalmente en Estados Unidos, que por alguna situación regresan a su lugar de origen y pues aquí el Estado tiene la obligación, y así se ha estado haciendo, de brindarles todas esas herramientas para la adaptación a su comunidad. Si bien es cierto, ellos son originarios de Zacatecas, por los años que luego a veces pasan en otro país, pues ya tienen una vida realizada allá. Entonces es necesario llevar esa adaptación nuevamente cuando estas personas regresan a su comunidad originaria. Licenciada, y desde esta experiencia que tiene bien compartirnos, ¿qué tipo de problemáticas usted considera que enfrentan con mayor frecuencia las personas migrantes? Sí, mira, de la experiencia que se tiene en la Comisión de Derechos Humanos, lo que más se da es con las personas en movilidad, es a veces la falta de información que ellos tienen al cruzar. O sea, ellos saben que van hacia su país o hacia el lugar de destino donde ellos tienen pensado llegar, pero luego si vienen, pues no tienen esa información o la información correcta para este tránsito. Pues también se da, obviamente, pues la discriminación, el estigma que en muchas ocasiones se tiene hacia estas personas migrantes. Además, en las condiciones en que en la mayoría de estas veces se viajan las personas, a veces son núcleos familiares, vienen en los trenes, vienen caminando, entonces las condiciones que tienen pues no son las más favorables. Luego se dan las afectaciones también de salud, que pues también es algo que se debe proteger hacia estas personas. Licenciada, y para ejemplificar a nuestro auditorio, ¿nos podría decir qué acciones en específico realiza la visitaduría para proteger y acompañar a las personas migrantes que transitan por el estado o que radican aquí? Sí, mira,
Una de las funciones principales es las quejas que se recaban hacia una autoridad estatal o nacional, estatal, municipal o nacional. En este caso, estas quejas, cuando es de una autoridad estatal o municipal, pues se radican y se les da el trámite aquí mismo en la comisión estatal. Cuando la queja se atribuye a una autoridad federal, en este caso se envía a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se le dé la investigación correspondiente. También se da lo que son las gestiones cuando hay algún grupo de migrantes o uno o varios solicitan la atención por parte de nosotros, se les realiza algún tipo de gestión, algún acompañamiento en situaciones de salud, situaciones legales. También se dan las acciones coordinadas con otras instituciones con la finalidad pues de brindarles la atención que ellos necesitan. La verdad es que esta es información que es muy valiosa, que la gente conozca y que a lo mejor muchos de nosotros pues no sabíamos en este sentido de lo que realizaba esta visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos, pero quisiera hacer una pequeña pausa nada más para escuchar una pequeña cápsula que nos prepararon, como lo hemos anunciado nuestra compañera Alondra Becerra y Alberto Núñez, sobre lo que es este derecho a la movilidad, perdón. Entonces, si les parece, vamos a escucharlo. El derecho a la movilidad humana reconoce que todas las personas tienen la libertad de desplazarse, buscar oportunidades y construir una vida digna, sin importar el lugar donde nacieron. Migrar no es un delito, es una decisión humana que muchas veces surge de la necesidad de sobrevivir, de escapar de la violencia o de buscar un mejor futuro para la familia. México, por su ubicación geográfica, es un país de origen, tránsito y destino de miles de personas migrantes. Por ello, tenemos la responsabilidad de garantizar su respeto, su protección y su trato digno. Cada persona migrante tiene derechos a la vida, a la salud, a la identidad, a la educación, al trabajo y sobre todo a no ser discriminada. Recordemos que detrás de cada historia de migración hay un rostro, una historia y una esperanza. Promover una cultura de empatía y solidaridad es construir un mundo más justo y humano. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas te invita a reconocer y defender el derecho a la movilidad humana, porque todas las personas, sin excepción, merecemos respeto, libertad y dignidad. Todos los derechos para todas las personas. Interesante esta información de nuestros compañeros Alberto Núñez y Alondra Becerra. Y bueno, para continuar con esta entrevista, para seguir ampliando más información sobre este derecho, continuamos con la licenciada Antonia González. Estamos platicando sobre el derecho a la movilidad humana. Y bueno, nos ha venido compartiendo sobre las acciones de esta visitaduría. También ya nos platicó sobre las problemáticas que enfrentan con mayor frecuencia las personas migrantes. Ahora, licenciada, ¿cómo actúa la comisión cuando recibe una queja o una solicitud de apoyo por parte de una persona migrante? Sí, mira, pues como ya te comentaba, se le da, dependiendo de la solicitud que haga la persona en movilidad, se le da específicamente su atención. Pero de manera general, sobre todo el año pasado, se estuvieron implementando o realizando acciones las caravanas migrantes, que sí fueron muy recurrentes el año pasado. Se tuvo, cuando el tren estuvo varado en el municipio de Enrique Estrada, la Comisión de Derechos Humanos estuvo muy al pendiente de esa situación. Fueron alrededor de 1,800 migrantes que estuvieron ahí alrededor de 3 días. Entonces la comisión estuvo ahí atenta en esa situación, se les estuvo gestionando atención médica, sobre todo porque había muchas mujeres embarazadas, entonces se les estuvo ahí apoyando con una atención especializada para que las revisaran, que todo estuviera bien. Incluso hubo una mujer que sí dio a luz, o sea, estuvo ahí estando allí parada, empezó con su trabajo de parto y se canalizó a sector salud para su atención. El niño pues ya nació aquí.
como esto también se les brindó la atención a las personas que ellos viajan en el tren y hay situaciones de riesgo. Ellos tuvieron caídas, algún tipo de lesiones, y generalmente sus extremidades siempre venían muy lastimadas de muchas personas. Entonces también ahí se les brindó la gestión con servicios de salud para que se les diera la atención médica, y también pues asesoría legal que muchos solicitaban. Entonces, en esos días que ellos estuvieron ahí, la Comisión de Derechos Humanos, la presidenta Marisela Dimas Reveles, ella estuvo ahí muy atenta en esa situación. También se dio una caravana que llegó hasta las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos, fueron alrededor de 200 personas. En esa ocasión también se les brindó el apoyo médico porque muchas personas traían ahí alguna situación de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, y tenían días sin haber tomado sus medicamentos. Entonces, de manera inmediata, la presidenta se puso en contacto con Sector Salud, se les gestionaron y se les dieron sus medicamentos. Ellos llevaron medicamento cuando salen de ahí de la comisión. También venían personas, sobre todo niños, que traían algunas molestias dentales. Se gestionó y fue personal especializado a revisarlos ahí a la comisión. Fueron alrededor de 14 personas las que se atendieron en esas situaciones, y de manera general pues también se les brindó la asesoría legal y demás que ellos solicitaban para seguir su tránsito por el estado. Licenciada, y hablaba también de esta importancia del trabajo interinstitucional que tiene la comisión con otras asociaciones o con grupos de la sociedad civil, pero ¿nos puede comentar con qué instituciones o casas asistenciales trabajan de manera coordinada para garantizar la atención y protección integral de las personas migrantes? Generalmente tenemos, la presidenta ha tenido a bien tener muy buena coordinación con la Casa del Migrante del DIF estatal, donde principalmente se albergan niños, niñas y adolescentes en estado de movilidad, que vienen solitos, sino que no vienen en un núcleo familiar. Se da, o sea, obviamente menores de 17 años que se albergan ahí para poder hacer los trámites de retorno a sus países de origen. También tenemos mucho contacto con la Casa del Migrante Sembrando Esperanza, que está a cargo de la madre Irene Jiménez. También ahí acudimos de manera constante a ver pues qué es lo que requieren los migrantes que están allí albergados. También hay una coordinación muy estrecha con la Secretaría del Zacatecano Migrante, en donde hay un comité específico interinstitucional que se enfoca específicamente en el apoyo de las personas que retornan a sus lugares de origen. Aquí participan pues obviamente varias instituciones como Secretaría de Educación, la Fiscalía General, la Fiscalía Estatal, Sector Salud, participamos Secretaría de Economía, la Secretaría de la Juventud, la Secretaría de las Mujeres, a ver si no olvido alguna, y obviamente la Comisión de Derechos Humanos. Ahí cada institución, de acuerdo a sus competencias, pues va dando sus ideas o sus estrategias para que cuando las personas retornan a sus lugares de origen, pues se les dé una atención rápida. Por ejemplo, que si no traen su acta de nacimiento actualizada, pues de esa manera se les dé, por la coordinación jurídica se les exhiba o se les expida esa acta de nacimiento. Si vienen en un núcleo familiar, pues que los niños puedan tener acceso a la educación de manera rápida. Si necesitan alguna situación o traen alguna situación de salud, pues igual. Entonces, esa es también una manera de trabajar de la Comisión de Derechos Humanos. Licenciada, la verdad es que esto que nos está diciendo pues es muy interesante, y así como usted menciona, es muy importante esta coordinación precisamente entre instituciones estatales y federales. ¿Cómo es la relación o cómo se coadyuva entre ambas? Mira, aquí hay o sea, somos instituciones que trabajamos con una misma finalidad, el apoyo de las personas en tránsito por el estado o bien de retorno.
Aquí el apoyo es, como ya te comentaba, o sea, sobre todo en este consejo interinstitucional que se tiene, que sesiona de manera permanente para ir viendo la manera más idónea de dar la atención rápida y adecuada a las personas que llegan a Zacatecas. Aquí, como te decía, cada institución o cada dependencia, de acuerdo a sus competencias, pues realiza las funciones. En el caso de la Comisión de Derechos Humanos, para lo que se han canalizado muchas personas que retornan es para la atención psicológica, sí, por el área de atención a víctimas. Cuando llegan a la Secretaría del Zacatecano Migrante, ellos van viendo hacia dónde van a canalizar a las personas de acuerdo a los requerimientos. La comisión es en lo que principalmente ha apoyado en estas situaciones. Y también tienen este contacto con instancias internacionales, ¿no? Con consulados y demás. Sí, bueno, sí, también las hay, y sobre todo con las autoridades federales, que es el Instituto Nacional de Migración. Ahí nosotros de manera periódica, bueno, también una parte de nuestras funciones es realizar las supervisiones en los centros donde se albergan los migrantes. Que es, como ya te mencioné, las casas del migrante, la de Asociación Civil y la del DIF estatal, y también en el Instituto Nacional de Migración, porque ahí es donde llegan los migrantes y es donde a veces se requiere la atención. Entonces, de manera permanente estamos haciendo supervisiones para ver si hay personas, si tienen ahí, si han llegado a estos centros y que requieran alguna atención por parte de nosotros. Licenciada, hace algunos momentos mencionaba a la doctora Marisela Dimas Reveles, presidenta de nuestra institución, de esa atención prestada, ¿no? durante esta gestión, y quisiéramos preguntarle cuál considera usted que han sido los principales avances o logros en esta materia durante esta administración. Considero que ella ha realizado una buena relación con las autoridades con las que podemos de alguna manera colaborar en conjunto. Ella ha hecho unas relaciones muy, muy buenas, ha tratado siempre de ayudar, sobre todo en este tema de migrantes, y sobre todo con la concientización social hacia las personas, sobre las personas que están en tránsito de nuestro estado. Esto es una manera de fortalecer también la cultura como yo les comentaba, o sea, siempre ellos dicen es que si yo me paro en una esquina a solicitar ayuda económica, pues hay personas que incluso hasta se van pensando que los voy a asaltar, etcétera. Entonces, hay que concientizarnos mucho como sociedad de que son personas que probablemente no estén mucho tiempo en nuestro estado, o sea, que solamente están pidiendo alguna ayuda económica para ir de tránsito. Entonces, eso es algo que la presidenta ha hecho mucho énfasis en la concientización de la sociedad. Licenciada, y después de este análisis en retrospectiva, hagamos uno progresivo. ¿Qué acciones considera usted necesarias para fortalecer la protección y el respeto a la movilidad humana en Zacatecas? Creo que como ya les comentaba, es muy necesario difundir la información, sobre todo de todas aquellas acciones que la Comisión de Derechos Humanos lleva a cabo en favor de los migrantes y de las demás instituciones que en el Estado también lo hacen. Entonces, muchas veces desconocemos que se le puede brindar un apoyo a las personas migrantes y las instancias están, o sea, las herramientas las tenemos, pero muchas veces las desconocemos. Entonces, creo que es algo que pudiera fortalecerse, que las personas conozcamos el apoyo que se les puede brindar. Licenciada, y también durante estos días estuvimos platicando también, y lo mencionaba hace un momento, de este gran apoyo también de la sociedad hacia las personas migrantes, ¿no es así? Sí, mira, cuando nosotros acudimos sobre todo cuando el tren estuvo parado ciertos días, sí pudimos notar que aunque algunas personas migrantes sí se quejan de la discriminación o de algunas otras situaciones no muy positivas, sí el apoyo de la ciudadanía, de la sociedad era mucho, o sea, sí nos tocó ver
cómo les llevaban agua, les llevaban comida, pasaban incluso vehículos tirándoles papel higiénico, y eso es algo que pues se agradece, porque la sociedad, o sea, si de manera a lo mejor minoritaria ellos reciben, o sea, si la mayoría de la sociedad sí son empáticos con ellos, se trata de apoyar, incluso hay asociaciones civiles aquí en el estado que apoyan mucho a las personas migrantes. Se tiene bueno, ya una asociación civil que incluso ya se le otorgó un premio por parte de la comisión precisamente por hacer acciones en favor de las personas en tránsito migratorio, personas en tránsito por el estado. También se les dio en alguna otra ocasión anterior a esta el premio a las personas que integran la Casa del Migrante, que es una asociación civil que pues también apoya de manera pues constante a las personas, y que también nosotros, cualquier situación que tenemos, pues acudimos a ellas para el albergue de personas, etcétera. La verdad es que toda esta información ha sido muy interesante y nos gustaría que a lo mejor más adelante nos pudiera seguir acompañando, licenciada, para poder hablar más de estos derechos de movilidad humana. Y le agradecemos mucho que haya estado el día de hoy con nosotros. No, gracias a ustedes, y también pues gracias a la doctora Marisela Dimas Reveles por permitirnos el espacio. Y pues antes de despedirnos también quisiéramos mandarles ahora sí que a que nos apoyen más bien que vean por los que están en redes sociales y nos escuchen a través del 97.9 de FM sobre una pequeña invitación que nos está haciendo la Asociación Civil Ateneo. Estos chicos y chicas nos van a hablar sobre una invitación que nos quieren hacer a un ciclo de conferencias denominado Los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, en donde el personal de la Comisión de Derechos Humanos va a tener una participación. Si nos permiten, hay que escucharlos. Desde Ateneo Nacional de la Juventud Capítulo Zacatecas, en coordinación con la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, les queremos invitar a este ciclo de conferencias titulado Los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, que se llevará a cabo en las instalaciones de esa unidad académica a partir de los días 14 al 17 de octubre, en punto de las 5 p.m. El primer día para inaugurar este magno evento tendremos la exposición por 3 personas expertas en derechos humanos, en el cual nos hablarán de los derechos humanos desde lo global hasta lo local. El segundo día de conferencias, que es el miércoles 15 de octubre, contaremos con la presencia de 3 expertos en el tema de derechos humanos y medio ambiente para impartir el tema derechos humanos y medio ambiente, el derecho a un entorno sano. También al día siguiente, el jueves, tendremos la participación de nuevamente 3 expertos en los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Finalmente, para concluir este magno evento, el último día, que es el viernes 17 de octubre, tendremos la presencia de autoridades electorales del Estado para impartir el tema Derechos Humanos y la Política Actual. Inscripciones abiertas. ¡Les esperamos! Gracias, licenciada Antonia González, por acompañarnos esta tarde, y por supuesto también queremos agradecer a todo nuestro auditorio el favor de su atención, no sin antes darle las gracias a Selene Salas, coordinadora de este espacio. También queremos agradecerle a Willy desde el control de audio, a Joaquín en el control de la transmisión en vivo de las redes sociales, a Tefa, Alberto, que estuvieron con nosotros esta tarde, y sobre todo a Hermelio Camarillo Conde, director del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, y a la doctora Marisela Dimas Reveles, presidenta de nuestra institución. Nos sintonizamos el próximo jueves en punto de las 4 de la tarde por el 97.9 de FM en su programa Conoce tus derechos, bienestar para todas las personas. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima emisión de Conoce tus derechos, bienestar para todas las personas. Sigamos construyendo una cultura de derechos humanos y bienestar. Recuerda, conocer, ejercer y respetar todos los derechos humanos es tarea de todas las personas.
Zacatecas. Contigo. En ti. Y en tu mente. 97.9 FM. Del Poder Judicial.